¿Y qué hacemos con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Se preguntarán algunos que quizá nunca han experimentado la ansiedad, quizá algunos estén experimentando hoy ansiedad, quizá vivas con ansiedad. Hay muchos supuestos. ¿Qué es la ansiedad? Es una preocupación, miedos intensos y extensos. Porque hay gente que vive ansiosa todo el tiempo y eso se extiende. Situaciones cotidianas y sobre todo en situaciones cotidianas, miedos extensos, preocupación extensa, intensa, por situaciones cotidianas de la vida inclusive. Las situaciones cotidianas de la vida tienen que ver con, creo yo, con 4 cosas: la familia, la salud, ¿no?, el trabajo y el recurso económico. Que esos todo mundo tenemos, digamos, preocupaciones quizá diario al respecto con eso. Me preocupa qué pasó con mi hija, por qué no llega de la escuela. Me preocupa mi comunión con mi esposa, la economía para pagar esto, lo otro. Son situaciones cotidianas, ¿cierto? Pero hay mucha gente que vive ansiosa por estas situaciones cotidianas y esto es una situación que afecta nuestra comunión con el prójimo y con Dios. La ansiedad en sí es una inquietud dentro del alma. El rey David decía: ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Y turbarse es agitarse, turbarse es estar quebrado, estar con agonía. Y el alma se encuentra insatisfecha porque no sabe qué va a suceder con la familia, con la economía, con la salud, con diferentes situaciones dentro de la vida misma. Y la angustia es algo tremendo, hermanos, que destruye la vida de las personas aquí y ahora. Algunos, por la inquietud de su alma, por esas preocupaciones intensas y extensas, lo que está en el interior se expresa en el exterior y se somatiza. Y llega a haber problemas en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, como mareos, taquicardias, ¿no? Problemas como sudoración, psoriasis, ¿no?, falta de aire, irritabilidad, enojo, insomnio, presión alta. Todas estas cosas se van somatizando a causa de la ansiedad que produce la vida misma, por no saber controlar las situaciones de la vida misma. Porque la mayoría de aquí trabajamos, porque la mayoría de aquí somos hijos o padres. Entonces esas son situaciones que nos pasan y nos preocupan, a veces en exceso. La ciencia dice que 14 de cada 100 personas sufren ansiedad, pero ya una ansiedad crónica, ¿no? No es una ansiedad donde de repente estás preocupado y te llega un momento, sino es una ansiedad que es intensa, extensa y todo el tiempo estás viviendo en ansiedad. Entonces hay un diagnóstico que de 14 de cada 100 hay gente ansiosa y la ansiedad lleva muchas veces al suicidio. La ansiedad lleva muchas veces a la depresión. Está preocupado por todo. Las personas que sufren ansiedad, cuando se despiertan a las 3 de la mañana por su ansiedad, por su preocupación, por su insomnio, no saben lo que ocurre, no saben lo que está pasando en muchas ocasiones. Y al ver a los demás dormir se inquietan, al ver que ellos no pueden dormir se inquietan y empiezan a decirse cosas que los inquietan aún más y no resuelven el asunto y se quedan desvelados. Y todo eso son somatizaciones que nos pasan en nuestros corazones. Los que sufren taquicardia se preocupan por la taquicardia que están sufriendo y no saben cómo resolverlo. Y eso cada día va en aumento en una sociedad que viene de caída, y que nuestra sociedad está cada vez, hermanos, más con ausencia de Dios. Entonces la ansiedad es un problema del alma, es un problema también, digamos, físico. La ansiedad está fuertemente ligado, de hecho, al futuro. La gente que se deprime por su pasado. Y la gente que vive ansiosa está ansiosa por su futuro, se preocupa por el futuro. Y la combinación de estas dos, de la depresión y la ansiedad, pues es una bomba. Es una bomba.
Normalmente la gente deprimida va a sufrir ansiedad y la gente ansiosa va a sufrir depresión. No es una regla, pero es muy común. Entonces, ¿y qué hacemos con la ansiedad? ¿Qué hacemos? Más adelante vamos a ver. Podemos preocuparnos un tanto, pero vivir preocupados ese es el asunto. ¿Sí me explicó? Te puedes preocupar por alguna circunstancia, un sobresalto. Oye, si vengo manejando y alguien me da un vidrio, ¿cómo se llama? Un golpe a mi vidrio, pues me voy a preocupar. Voy a ver cómo reacciono. Eso me va a ayudar a salir del problema. Pero no después de que pasé y salí del problema, voy a estar todo el tiempo pensando, ¿y si me hubieran matado? ¿Y si me hubieran golpeado? ¿Y si se hubieran secuestrado a mi hijo? ¿Y si hubieran bajado el coche? Y eso es ansiedad. Y todo el tiempo estás comiendo, ya no sales, ya no subes al auto porque te da miedo. Eso es ansiedad. El apóstol Pablo tenía preocupación por la iglesia, dice 2 Corintios, y lo que me agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Eso era un dejo de ansiedad, pero era una preocupación bien dirigida. Pero nosotros no dirigimos bien nuestras preocupaciones. Nosotros las maldirigimos y las somatizamos y nos enfermamos y afectamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, porque somos irritables, porque nos enojamos, porque estamos preocupados, porque todo el tiempo estamos X, Y o Z. ¿Le pasa a usted? No conteste. Si le pasa, esta predicación es para usted. La ansiedad es un asunto que nos lleva a la preocupación en exceso por el futuro. ¿Qué me va a ocurrir? Se preguntan los ansiosos. ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo evolucionará esta enfermedad? ¿Podré trabajar en el futuro? Cuando sea viejito, ¿tendré lo suficiente para que pueda salir adelante? ¿Alguien se ocupará de mí? Están pensando siempre con ansiedad, preocupados por el mañana. Es como si el mundo se les viniese encima y todo saliera mal. Hola, ¿por qué se preocupa la gente? Les pregunto, ¿alguien sabe por qué se preocupa la gente? Levante su mano. ¿Alguien sabe por qué se preocupa la gente? ¿No? Pues yo digo que por todo y por nada, ¿no? Por todo y por nada se preocupa la gente. Por todo y por nada. Los que no tienen salud están preocupados por cuándo van a recuperar su salud. Y los que tienen salud están preocupados si algún día la perderán. ¿Sí o no? Los que tienen dinero están preocupados por cuándo lo van a perder, si alguien me va a robar, por eso traen guaruras. Y los que no tienen dinero están preocupados por el mañana, cómo van a resolver el asunto del alimento. Todo el tiempo estamos preocupados por cosas que Dios nos dice, no te preocupes. La gente vive con ansiedad por todo y por nada. Si salen las cosas en el trabajo mal, se preocupan. Si no sale la producción, se preocupan. Si sale la producción, se preocupan porque el producto esté bien terminado. Si el producto está bien terminado, se preocupan porque llegue a tiempo con el cliente. Bueno, los que trabajamos de alguna vez en estas empresas, así pasa. Todo está preocupado. Hermano, aprendamos a descansar en Dios. Aprendamos a ver que el dinero no es la respuesta a los problemas. Aprendamos a que el estar sano no es la respuesta a todo. Todos hemos de padecer enfermedad, problemas, situaciones difíciles, pero tenemos que aprender a sortearlas en Cristo y vamos a ver cómo podemos sortearlas en Cristo, vivirlas en Cristo, que Él nos da respuesta a todo esto. A todo esto nos da respuesta. No vivamos preocupados. Algunos se preocupan, ¿qué tengo? No tengo para mañana la despensa, no tengo para darle a comer a mi hijo mañana. Hace 20 años o hace 10 años o hace 3 meses te preocupaste por lo mismo. ¿Y qué crees? Dios te sostuvo. Dios te sostuvo. Jesús dijo, mira las aves del campo, que no trabajan ni hilan. Y yo, dice Jesús, ¿yo qué? Las alimento. ¿No vales tú más que esa ave? Claro que nunca he visto un ave así, pero sentada de piernas esperando a que salga el gusano. No, las aves trabajan para buscar el alimento, pero lo encuentran porque Dios hace que el gusano salga de la tierra. Pero la gente vive preocupado porque no tiene para mañana. Déjenme, les doy unos testimonios. Durante la prédica voy a hablar un poquito de mi experiencia. Espero
hacerlo correctamente. Por la gracia de Dios, tengo ya casi 10 años trabajando de tiempo completo en el ministerio, 10 años. Se me han ido muy rápido. Y los primeros 5 años en el ministerio, financieramente hablando, fueron muy complicados, muy complicados. Los más cercanos a mí lo saben, que sea mi padre, que sea mi esposa, mi madre, y obviamente mi esposa lo sabe, lo vivimos juntos. En esa época, cuando llegamos aquí, no nada más teníamos a un hijo, a Samuel, de 1 año. Y había momentos, ahí está mi esposa, que no teníamos dinero para comprarle la leche, y los niños tomaban leche en esa época de polvo, mi hijo. No tenía para pagarle la leche, o para un pañal, o no tenía para que dentro de 2 días tuviéramos la despensa, o leche, o comida, o para los pasajes, o para la gasolina, o para un medicamento que necesitaba mi esposa o yo. No había. Mucho tiempo así. Pero en cada ocasión que había una necesidad genuina en mi casa, en cada una, hermano, en cada una, gente que está aquí sentada y gente que no está aquí sentada, quizás está en la transmisión, mis familiares, llegaban a la puerta y decían: Dios puso darte esto en mi corazón. Y me daban lo necesario para suplir la necesidad que estaba en ese momento. Así durante 5 años. Y bueno, hasta ahora, porque siempre Dios nos ha sostenido, pero me refiero en momentos donde está apretada la cosa. Yo creo que todos ustedes han vivido situaciones así. Y yo creo que Dios les ha sustentado en cada una de esas situaciones. Pero creo que nos olvidamos de quién es nuestro Dios. Y por eso sufrimos ansiedad y preocupación en exceso. Yo recuerdo siempre mi discipulado, porque yo lo veo como un discipulado, esos 5 años, como el pueblo de Israel, sus 40 años, que ellos no aprendieron a tener un corazón agradecido con Dios, sino era un corazón endurecido que no le daba la gloria a Dios. Pero ellos, 40 años, su calzado no se les acabó. No había un Oxxo y tenían agua de la piedra de Pedernal. No había un Walmart, pero caía maná del cielo, y Dios los sostuvo 40 años. A mí me ha sostenido muchos años, toda mi vida, a usted también. Pero la gente vive ansiosa y preocupada por el mañana. Y eso es un pecado. Eso es un pecado, vivir ansiosos. Porque no estamos aprendiendo a depender de Dios. Otra de las situaciones que pasan en la gente ansiosa, que se preocupa por todo y por nada, cuando Dios ha resolvido el asunto, les ha resuelto el asunto. Otra cosa que pasa con la gente ansiosa es que maximiza las circunstancias. Hace las cosas grandes cuando no son tan grandes. Cuando es un problema y no es algo como tú lo estás dimensionando, y eso genera ansiedad. Genera un problema en su corazón, porque están exagerando la nota, como decimos los mexicanos, exagerando la nota. Cosas como en esta época covidiana, donde el trabajo está escaso, donde los trabajos están al filo de la navaja, porque no sabes cuándo van a cerrar la empresa donde estás trabajando. Gente ansiosa se pone a preguntar: ¿y si me corren cuando está trabajando? ¿Y si me corren? Estás trabajando. ¿Y si me corren y por la época en la que vivimos no consigo trabajo rápidamente? Y por mi edad tampoco consigo trabajo. Empiezas a exagerar las cosas que no están ocurriendo, pero tú las estás maximizando. Y luego que me corran y no consiga trabajo y estemos en COVID todavía y no pueda ir a tocar la puerta, no pueda pagar la hipoteca. Lleguen los abogados, me den notificaciones, sea la vergüenza de mis vecinos, me saquen de la casa y no tenga dónde vivir y no le pueda dar un techo a mis hijos. Todo eso pasa por la vida del ansioso, por la mente del ansioso, perdón dicho. Y se preocupa por algo que no está sucediendo y que además a lo mejor va a suceder, pero maximiza las cosas. A lo mejor estás pasando por un problema pequeño y tú lo estás maximizando. No lo sé. Eso lo debes de saber tú. Pero la ansiedad, hermanos, se cuela como la humedad muy fácilmente al corazón del hombre y puede destruir la vida misma y caer en un lazo del diablo. La gente ansiosa también centra, fíjese hermano, la gente ansiosa también centra su mirada en todo lo malo.
O sea, ven lo malo de la vida. No ven los colores de la vida, ven los grises de la vida. Y ahí se enfocan. Les da ansiedad cualquier cosa. Hacen una reunión y en vez de enfocarse que llegaron los invitados de más, es que llegaron de más y no tengo la comida preparada. ¿Por qué no disfrutas que vinieron a celebrarte? Y en vez de estar preocupado por qué les vas a dar. A lo mejor los que vinieron de más trajeron algo y estás preocupado. Te ocupas de lo malo en vez de ver las cosas buenas de la vida. Esos ejemplos tan torpes que pongo son ejemplos sencillos, pero piensa en la ansiedad que te genera los problemas que tú pasas diarios. Si nada más te enfocas en lo malo de la vida o lo malo del problema, en vez de ver las bendiciones de las que Dios te ha rodeado una y otra vez, cantábamos aquí cada mañana al despertar. Cantamos aquí y le decimos gracias por todas tus bendiciones. Bueno, hermanos, yo estoy convencido que tener a Cristo en mi corazón es suficiente. Sí vamos a pasar problemas. Sí va a haber circunstancias que nos muevan el piso. Sí va a haber circunstancias donde no sabemos cómo resolverlos, pero en Cristo tenemos respuesta. En Cristo hay solución a nuestros problemas. El problema es que no hacemos lo que tenemos que hacer. La gente ansiosa mira el problema, los errores de los demás en vez de enfocarse en las virtudes del otro. ¿Cómo te identificas tú? La gente ansiosa quiere resolver el problema de todos. Sí ha visto a estas personas, ¿no? Y es que ya se meten y quiere resolver problemas de todos. Resuelve el tuyo. No quieres resolver problemas de todos porque no eres Dios para resolverlos. Puedes ayudar, pero no resolver. Son cosas distintas. La gente ansiosa son hipercríticos los ansiosos, hipercríticos. Todo el tiempo están señalando el error de los demás en vez de ver lo bueno de los demás. Eso les genera ansiedad, ¿sabes? Aunque tú no lo creas. Eso les genera ansiedad. Ahora déjame decirte, después de hablar un poquito de lo que es la ansiedad y los problemas de la ansiedad, algunas cosas que yo miro en la Biblia, que Dios enseña y que nos hace o nos hable sobre la gente ansiosa. ¿Qué deja de ver la gente ansiosa cristiana de lo que Dios enseña? ¿Qué deja de ver la gente cristiana ansiosa de lo que Dios enseña para vivir en ansiedad? Déjeme decirle algo. La gente ansiosa, escúcheme esto, porque este es el sustento de la situación. La gente ansiosa cree que es cristiana y la que no es cristiana, pero sobre todo la cristiana, porque los demás pues no lo pueden ver. La gente que conoce a Dios no confía en la paternidad de Dios, por eso vive en ansiedad. Otra vez lo vuelvo a decir, la gente que vive en ansiedad, que conoce a Dios, no confía en la paternidad de Dios. Y por eso es un pecado. Yo tengo 2 hijos, Mateo, Samuel, ustedes los conocen. Y cuando estos 2 hijos vienen a mí a decirme una necesidad genuina, la que sea, pero que sea una necesidad genuina, ¿ustedes creen que yo les cierro la puerta? ¿Ustedes creen que yo hago caso omiso de su necesidad? ¿O ustedes creen que yo resuelvo el asunto? ¿Verdad que lo resuelvo? Porque son mis hijos. Y porque si ellos vienen a mí es porque tienen necesidad de algo que yo puedo suplir. Porque ellos están limitados y no lo pueden suplir. Si mi hijo me pide zapatos porque están rotos, él no tiene dinero para ir a comprarse unos zapatos. Bueno, ni siquiera podría ir a la tienda porque ¿cómo llega? Y yo voy a suplir su necesidad. Cuando son necedades, ¿qué cree que si hago? Le cierro la cortina, porque tampoco le voy a hacer caso a todo lo que me pidan. Pero si es una necesidad genuina, yo no voy a descansar, ni su madre vamos a descansar para hasta suplir su necesidad. No vamos a descansar. No vamos a descansar. Y si en esa paternidad dice Dios, si tú siendo malo das buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre da buenas dádivas a los que le piden? Pero la gente ansiosa no confía en la paternidad de Dios. Por eso quiere resolver el asunto a su manera.
Por eso maximiza el problema, por eso somatiza sus achaques, porque no confía en el Dios de todas las luces. Y se olvida de que en épocas difíciles Dios lo sostuvo y vive mal agradecido por lo que Dios ha hecho una y otra vez en su vida y se olvida de las cosas que Dios ha hecho. Por eso deja de confiar en la paternidad. Ya no se acuerda lo que Dios hizo. Pero si lo tuviéramos presente siempre de lo que Dios ha hecho con nosotros, otro gallo cantaría. Podríamos confiar en la paternidad de Dios. Dice la palabra que estamos escondidos con Cristo en Dios. Dice la palabra que de Dios es la tierra y su plenitud, que Él tiene cuidado de nosotros. Y yo lo creo, no sé tú. ¿Lo crees? Entonces no vivas preocupado, no vivas ansioso. Hermano, la ciencia dice que la ansiedad se quita con medicamento. Se quita con una terapia conductual o cognitiva conductual. Yo no estoy en contra de eso, pero tampoco estoy a favor. Digamos que estoy neutral. Pero el medicamento te da un ansiolítico, te quitan el ansiolítico y ¿qué pasa? Esa ansiedad regresa. Vuelve a tu cuerpo porque no has vencido, porque la ansiedad viene del alma, de la falta de dependencia en la paternidad de Dios. Punto. Te da una terapia cognitiva, estás a todo dar, la terapista o la psicóloga te ayuda, pero ¿qué crees? Sales de ahí y en la noche vuelves a sufrir insomnio, porque lo que está en tu corazón no lo has aprendido a depositar en las manos de Dios, porque no hemos aprendido a descansar en la paternidad de Dios como mis hijos descansan en su padre, en su madre. Y eso sucede mucho. Yo tengo mi responsabilidad ante las circunstancias de la vida, pero Dios tiene el control de esas circunstancias, amén. Y si Dios tiene el control de esas circunstancias, yo voy a confiar en su soberanía y en su paternidad para que Él haga lo que Él crea conveniente. Yo soy responsable de mis actos, pero voy a confiar en Dios, en cómo resulte. Si estoy enfermo, si estoy moribundo, si estoy sin empleo, si estoy con un problema familiar, si estoy como esté, voy a dejar mi problema en Dios, voy a descansar en Dios. Él sabrá lo que hace. Pero es muy difícil porque queremos resolver el asunto. Es muy difícil porque queremos nosotros meter mano y hacer lo propio. No estamos confiando en la paternidad de Dios. Jesús dijo, cuando ores, ora de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, ¿no? Fíjese, Padre nuestro. Ahí está, hermanos. Ahí está nuestra seguridad. Padre nuestro. Le preguntaba a mis hijos en estos días, hijo, ¿cómo te sientes para esta predicación? ¿Cómo te sientes cuando estás conmigo? Le preguntaba primero a uno, luego le pregunté al otro. Y los dos coincidieron en lo siguiente: me siento amado, me siento consentido y me siento seguro. ¿Coincidieron? Dijeron otras cosas. Feliz, dice Mateo. Entonces, Padre nuestro, ahí está nuestra seguridad. Pero no creemos en esa oración porque o no la hacemos o no estamos descansando en esa paternidad. Padre nuestro. Y luego fíjese la siguiente frase, que estás en los cielos, ahí está el poder de nuestro Padre. Que está en los cielos, ese es el poder del Padre al cual nosotros, por eso nos reunimos y creemos que estamos adorando a Dios y creyendo en Dios. Yo sí lo creo. ¿Tú lo crees, hermano? Él está en los cielos y de Él es el oro y el oropel, de Él es la tierra y su plenitud. Yo quiero descansar en esa paternidad. Tengo que aprender a descansar en esa paternidad. Porque cuando tú no descansas en esa paternidad, estás pecando contra Dios. Porque el único todopoderoso es Dios que está en los cielos. Dios somos solamente sus hijos. Ninguno de mis hijos puede hacer lo que el Padre hace, no pueden todavía. Por eso dependen de mí y de su madre.
¿Cómo te sientes tú con tu Padre Celestial? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes respaldado? ¿Te sientes como dice su palabra? ¿Estamos seguros con Cristo en Dios? ¿Así te sientes? ¿Así estás? ¿En esa condición vives? Hermano, preguntémonos esas cosas. Tenemos que tener confianza en Dios, en esa paternidad tan grande. ¿Te ha respondido Dios favorablemente? ¿Verdad que sí? Muchas veces. Muchas. En otras, a lo mejor no ha recibido respuesta. Pero aún el silencio es una respuesta. Aún el silencio es una respuesta. Tienes que aprender a confiar en Dios. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana. ¿Sabes por qué, David? Porque cada día va a traer otro problema, otro afán, otra circunstancia, otra situación. No te afanes por mañana, disfruta. Hermano, la gente que vive ansiosa, fíjese, ellos lamentan su pasado. Se preocupan por su futuro y no disfrutan su presente. Viven así. Está duro. Está duro. Cuando en realidad un verdadero creyente tiene que disfrutar el día a día porque estamos seguros con Cristo en Dios. Porque el pasado es historia, hermano. El futuro es incierto. Y el presente es un regalo. Pero no disfrutamos las cosas que Dios nos ha dado porque estamos ansiosos, porque estamos preocupados en exceso. Aprendamos a disfrutar la paternidad que Dios nos ofrece. Yo soy su hijo, tú eres su hijo. Estate seguro. El que habita, mira, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dos verbos, habita y morará. El primer verbo, habitar, está en presente. El que habita quiere decir el que vive conforme a los principios de Dios. El que habita bajo la sombra, el que vive como Dios dice hoy aquí y bajo sus términos. Morará en un futuro bajo la sombra del Omnipotente. En un futuro cuando mueras. Tienes que vivir hoy porque vas a disfrutar tu mañana. Hermano, aprendamos a no vivir en ansiedad. Hay problemas fuertes en la vida y no van a dejar de existir. Y mientras más avance el tiempo, más duro se va a poner la situación. Más duro. Otra cosa que veo en la Biblia que sucede con los creyentes que no descansan en la paternidad de Dios es que la ansiedad también nos roba la fe. La ansiedad nos roba el gozo. Nos roba la fe, nos roba el gozo. Jesucristo dijo así: yo soy el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en mí. No en el problema, no en la circunstancia, en mí. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, Juan Carlos, él tenía fe y confianza en que iba hacia Jesucristo. Y puso su mirada en Jesucristo. Él iba caminando ahí. Pero de repente empezó a ver el problema y le entró el ansia, como luego dice mi esposa, me entró el ansia. Le entró el ansia, la preocupación, vio las circunstancias y empezó a hundirse. Pero aún en la falta de fe de Pedro, Jesucristo lo tomó y lo levantó. Tuvo misericordia de él como lo ha tenido de mí. Pero la ansiedad nos quita, nos roba la fe, nos roba el gozo. Y eso tenemos que batallar y destruir eso. Hay situaciones que te llegan de repente a la vida sin esperar. Pero tú y yo tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo. Situaciones difíciles. Situaciones que tú ni siquiera veías venir. Hoy estás pasando, quizá mañana pases, no lo sé.
Durante más de 1 año y medio estuvimos orando cada domingo por el día del mañana, por el día de la angustia, no sé si se acuerden. Yo no sé qué venga, hermanos. Yo no sé por qué Dios está hablando de esta manera. Yo lo que te digo es, ten cuidado de no confiar en la paternidad de Dios y ten cuidado de perder el gozo que Dios ha puesto, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Yo no sé qué venga. Lo que sí sé es en quién he confiado. Lo que sí sé es en quién está mi depósito. Mi depósito no está en una cuenta bancaria millonaria. Mi depósito está en Cristo, en ese que cumplió la ley y murió por mí, por ti. Romanos 8, por favor, vaya ahí. ¿Lo tiene? Romanos 8. Vamos a leer el versículo 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará las cosas? ¿En dónde? En la ansiedad, en el problema, en la preocupación, en la enfermedad, donde sea. Dios lo mejor que era Jesucristo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además, mira esta gran bendición, el que además está a la diestra del Dios Padre, el cual también intercede por nosotros. Hermano, tenemos un abogado, al mejor defensor. Si alguna vez usted ha tenido un problema legal, usted busca el mejor abogado para que lo defienda. Nosotros tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, que intercede al Padre por nuestras vidas, por nuestras situaciones, por los casos que nos generan problemas, por la enfermedad, por la ausencia de trabajo, por las cotidianidades de la vida. Tenemos a Jesucristo intercediendo a favor de nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él está sentado a la diestra del Padre para interceder por favor tuyo. Eso es tu depósito. Ahí está la confianza de tu paternidad, de confiar en Dios. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Dice aquí el versículo, ¿cuál me quedé? El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El coronavirus? ¿El próximo bicho que venga? ¿La próxima pandemia? ¿La persecución de la iglesia? La muerte, dice ahí, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia. No, el hambre, la persecución, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque aunque muramos, tenemos la vida eterna. Estaremos en la presencia del Señor. Aunque nos persigan, aunque la muerte toque a tu puerta, estás seguro. La respuesta a todos tus problemas, ¿sabes cuál es, hermano? La muerte en Cristo. Qué fatalista, ¿no? Es la verdad. ¿No? ¿Sí o no? Pero muchos tienen miedo. Quieren estar con Cristo, pero no quieren morir. Pues, ¿cómo? Dice el versículo, como está escrito 36, por causa de ti somos muertos, ¿no? El 38, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en el depósito que tenemos, que es en Cristo Jesús. No hay nada. El problema que estés pasando hoy, la carencia que tengas hoy, la situación que tengas hoy, la enfermedad que tengas hoy, todo en Cristo es más fácil de sobrellevar. Si tú eres de los que te espantó el que te dio un vidriazo al coche, saliste de ahí del problema y sigues frustrado, angustiado, triste, deprimido, te hace falta confiar en la paternidad de Dios, te hace falta entender esto que acabamos de leer, te hace falta retener tu fe, tu gozo. No puedes vivir deprimido por algo que ya pasó. La gente deprimida vive de su pasado, la gente angustiada vive de su futuro.
Tienes que aprender a confiar en Dios. La vida no se va a resolver porque estés preocupado por tu pasado, o lamentándote tu pasado, o llorando tu pasado. Tampoco se va a resolver preocupándote por tu futuro. Se va a resolver descansando en la paternidad de Dios. Se va a resolver descansando, reteniendo tu fe, poniendo tu mirada en Jesucristo, porque es tu abogado. Ahí se va a resolver el asunto. Se va a resolver así. Si tú ves a tu gigante, a tu problema, a tu angustia, a tu situación, si tú ves a tu gigante y no lo enfrentas como Dios quiere que lo enfrentes, vas a perder. Cuando Goliat se presentó ante el pueblo de Israel para amedrentarlos, creo que estuvo 40 días amedrentándolos. No había quien se parara a pelear contra él, no había. El que tenía que salir al quite era el rey. ¿Y quién era el rey en ese entonces? ¿Se acuerdan? Saúl. Pero a Saúl le achí. No quiso enfrentar a Goliat. ¿Sabe por qué Saúl no pudo confrontar a Goliat? Porque el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Porque él había dejado de ser rey. Léalo. Él ya no era el rey. Por eso no se paró a enfrentar a Goliat. Pero quiso ese muchachito que cuidaba ovejas y que enfrentaba leones. Cuando agarró sus 5 piedras, se enfrentó a su problema y le dijo: yo no vengo con espada y lanza. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, y él me entregará tu cabeza. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque aprendemos a confiar en su paternidad, porque sabemos y ponemos nuestra mirada en Jesucristo. David no confiaba en sus piedritas ni en sus habilidades de guerrillero o de cuidador de animal o de cazador. David confiaba en Dios y el Espíritu de Dios reposaba en él. A veces muchos de nosotros no confiamos porque a lo mejor no estamos viviendo una vida cristocéntrica. No alimentamos nuestra comunión con Dios y por eso perdemos ese lazo de paternidad. Y por eso cuando vienen los problemas caemos como regla y vivimos lamentándonos toda la vida. No tú pongas tu mirada en los problemas. No pongas tu mirada en las circunstancias. Ponlas en Jesús, tu abogado, tu depósito. Estamos seguros con Cristo en Dios. Amén. Estamos seguros con Cristo en Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, ¿y cómo combato la ansiedad? Bueno, yo te puedo decir 2 cosas que yo he aprendido. ¿Cómo combato? Yo he aprendido 2 cosas. A ver, vamos a leer, por favor, 3 pasajes bíblicos. Salmo 50. Ya lo tienes, Salmo 50. Vamos a leer el versículo 14. ¿Listos? Dice así: sacrifica a Dios, ¿qué cosa? Alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. Y el 15 dice: e invócame, ¿en qué momento? En el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 59. Vaya Salmo 59. Para que quede más claro qué hay que hacer. El versículo 16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio. ¿Cuándo? En el día de mi angustia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Te alabaré. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que alabarlo? Según esto. Uy, hermanos, ¿están dormidos o qué? ¿Cuándo hay que alabar a Dios según lo que estamos leyendo? De mañana. Dice: y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido. No dice porque serás mi amparo. Dice porque has sido. Él ha sido tu amparo. Al mío sí. Ha sido mi amparo, dice, y mi refugio en el día de angustia. Eres mi fortaleza. Por eso a ti te cantaré, porque eres Dios, tú eres mi refugio. Eres el Dios de mi misericordia. Dice la palabra: a él correrá el justo y será levantado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios la librará. Salmo 34.
Salmo 34, el versículo 1. Dice así: bendeciré a Jehová cuando toque la puerta la muerte a tu casa. Ahí vas a bendecir a Dios. Dice hermana Vida, no, sí, en todo tiempo. Cuando toque la puerta y la muerte a tu casa y el que se esté muriendo es tu hijo, ¿vas a bendecir a Dios? No, no. Hay que bendecir a Dios en todo tiempo. Ay, qué fácil, hermano. No, no es fácil. Se requiere tener nuestra mirada en Jesucristo. Se requiere tener una convicción en tu corazón. Se requiere tener una comunión con Dios. Se requiere descansar en la paternidad. Se requiere descansar en esa paternidad, en su soberanía, porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. ¿Por qué? Porque le alabó. ¿Por qué? Porque es un hombre agradecido, es un hombre que adora al Señor. Déjenle cuento un testimonio. Dije que iba a contar algunas cosas de mi vida. El 31 de diciembre del 2018, cuando muchos de ustedes estaban celebrando el Año Nuevo, y qué bueno, mi hijo Mateo fue llevado al hospital porque había bajado como 3 kilos de peso. Él tenía 6 años de edad, estaba completamente amarillo, sus ojos estaban hundidos, tenía los ojos amarillos también y se veía muy mal. Entonces lo llevamos al hospital, lo internaron, le pusieron algunas cosas en sus venas, le metían no sé qué cosas de medicamentos y el niño se la pasaba dormido y estábamos solamente mi esposa y yo y veíamos a nuestro hijo ahí en la cama mal, dormido. Y cuando se despertaba para quejarse y para preguntarse qué estaba pasando. Y uno como padre a los 6 años no hay muchas cosas que puedas decir. Solamente te acercas. Y al filo de la noche, 8 o 9 de la noche, cuando llega el doctor y nos dice, después de haberle sacado sangre, ha hecho muchos estudios y haber hecho el diagnóstico y revisado todo, nos dice el doctor, su hijo es diabético. Tiene diabetes y va a ser insulinodependiente, no puede vivir sin insulina, su páncreas no sirve. Así son los doctores, ¿va? De derecha a la flecha. Su páncreas no sirve. Tuvo una enfermedad congénita, algo que no sabemos cuál es la razón, la causa de su enfermedad, pero su hijo no sirve su páncreas. Para metabolizar los alimentos necesita insulina. Usted tiene que aprender a inyectar a partir de ahora. Su hijo va a ser insulinodependiente toda su vida, esa enfermedad no tiene cura. Bueno, cuando te dicen eso de tu hijo de 6 años y al lado está tu esposa, yo lo recibí como un batazo aquí en mi cabeza. Un batazo que te mueve, que no sabes qué hacer. Pero cuando se fue el doctor, lo primero que le dije a mi esposa, ella lo sabe, ella es testigo, dije, vamos a alabar a Dios. Yo no le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo dejé todo para ti? ¿Cierto no? Que luego le dije, vamos a alabar a Dios. Estuvimos alabando a Dios, no sé si 1 hora, si 2 horas, no lo sé. Pero yo no hicimos nada más que alabar a Dios. ¿Se resolvió el asunto? ¿Mi hijo está sano? No. Pero ¿sabe qué? A partir de ahí he experimentado cada día reposo en mi corazón, paz en mi corazón. Y no es que no me importe. Los que tenemos una enfermedad congénita sabemos que cuidar a un enfermo y vivir con un enfermo no es fácil. Es muy complicado. Pero antes de ser mi hijo es hijo de Dios. Y antes de cualquier otra cosa, yo descanso en la paternidad de Dios y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace.
Y si llega a la puerta, no estoy aquí de hablador, hermano. Si llega a la puerta a mi casa la muerte, yo voy a alabar a Dios. Cuando secuestraron a mi esposa, lo primero que hice, mi mamá estaba conmigo, fue alabar a Dios. No se han resuelto las cosas, pero descanso en Dios porque sé que mi Redentor vive. Y porque yo he experimentado, como el pueblo de Israel, muchas veces en mis desiertos, la provisión de Dios. Y no voy a vivir ansioso, voy a vivir descansando en Dios. No voy a vivir preocupado, me voy a ocupar de las cosas. Una y otra vez he visto la mano de Dios en mi vida, en la de mis hijos, en la de mi esposa, en la de mis padres, en la de mis hermanos, en la de ustedes. Y yo no voy a vivir ansioso, ni preocupado. Entonces, ¿qué hago con la ansiedad? Alaba a Dios. ¿Estás triste? Alaba a Dios. ¿No tienes ganas? Alaba a Dios. ¿Estás desesperado? Alaba a Dios. ¿No tienes solución? Alaba a Dios. ¿Te quedan 24 horas de vida? Alaba a Dios. Ahí vas a encontrar esas paz en tu corazón. Ahí vas a encontrar esperanza en tu corazón. Y vas a descansar. No puedo dormir, alaba a Dios. En vez de estarte preocupando y pensando mañana, ponte a agarrar la Biblia, ponte a alabar a Dios. Señor, no tengo sueño, voy a buscarte. Es que tú no sabes lo que me pasa, ni tú lo que me pasa a mí. Yo voy a alabar a Dios. Punto. El rey David decía, ¿por qué te... Salmo 42, búsquelo, hermano. Salmo 42. El versículo 5. Ya me lo acabo. Una hora más y acabo, ¿vale? Salmo 42, verso 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma, y te turbas dentro de mí? ¿Qué es estar turbado? Pues angustiado, despeñadero, hundido, deprimido, derribado, acongojado, inquieto, sin paz. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Descansa en su paternidad. Espera en Dios, dice, porque aún, ¿qué? He de alabarle, mi salvación y Dios mío. ¿Qué hay que hacer? Alabar y esperar en Dios. Espera en Dios. Si el trabajo se tarda 10 años, espera en Dios. Ay, sí, qué fácil. Yo estuve 3 años sin trabajo. Esperar en Dios. ¿Por qué te abates? No te abatas, le dice el rey David, no te abatas, tranquilo, déjale a Dios tus cargas, alaba a Dios. Hay que alabarle, sí está duro la cosa, no está padre. No la estoy pasando bien, no la estoy pasando bien, pero voy a alabar a Dios. Sí le extraño, pero voy a alabar a Dios. Sí me duele, pero voy a alabar a Dios. No me gusta, pero voy a alabar a Dios. Está re feo, pero voy a alabar a Dios. ¿Sí, hermano? Amén. Otra cosa que tienes que hacer, y tú y yo, está en Salmo 55. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nótese en este pasaje que acabamos de leer, la cura de la tristeza y de la angustia, alabar a Dios. Salmo 55, el versículo 22 dice así: echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga, ¿y qué va a pasar? Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Los problemas no duran para siempre. Amén. Recuerda cuando no tenías para comer y llevas comiendo y demás, ¿no? Hasta el Cruz Azul ya fue campeón, caramba. Los problemas no duran para siempre. Primera de Pedro 5. Versículo 7. Dice, echando, ¿cuánta? No, hermano. ¿Cuánta? Toda vuestra ansiedad
¿Sobre quién? Sobre Él. Lo mismo que dijo Salmo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado, porque Él es tu Padre que está en los cielos. Porque Él es el que te sustenta. Él te dio la vida, te va a dar el alimento. Él te dio el cuerpo, te va a dar el abrigo. ¿Estás enfermo? Descansa en Dios. ¿No está padre? No, descansa en Dios. ¿Duele? Sí. ¿Es cansado? Sí. No te angusties, descansa en Dios. Descansa en Dios. Filipenses 4, verso 6. Nótese la frase echa toda, echa sobre Jehová tu carga. Y esta frase que dice el versículo 6 de Filipenses 4. Por nada, ¿por cuánto? Es un absoluto, ¿no? Todo, tu ansiedad y nada de preocupación. Es un absoluto. ¿Hay huecos ahí? ¿Hay huecos, Juan Carlos? No hay huecos, ¿verdad? Es que este así se vale. No, no hay huecos. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Biblia. Ay, es que es muy difícil echar la ansiedad de esta, porque pues si tú estuviera el sobrinito que tengo, el hijo que tengo, déjaselo a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Fíjese 3 cosas, con toda oración, ruego y acción de gracias. 3 cosas que hay que hacer. Oración, ruego y acción de gracias. Y tratar tu ansiedad de esa manera. No es lo mismo oración, ruego y acción de gracias. Un ruego es alguien que tiene una necesidad de un favor, pero con vehemencia. Te ruego que no me quites la vida, llévate el coche, pero te ruego, eso es algo que necesitas y que deseas a toda costa. Tu ansiedad es un ruego, Señor, te ruego que me la quites, te ruego que me ayudes a depender de ti en esta área, en esta, aquí ya no puedo, ya ayúdame, ¿no? Eso es un ruego. ¿Qué es una acción de gracias? Sea lo que sea, si tengo la chamba, si me enfermo, si me muero enfermo, como sea, con acción de gracias, gracias, voy a descansar en tu soberanía. Eso es acción de gracias. Ay, qué fácil. No, no está fácil. Es fe aplicada. Es obedecer lo que Dios dice. Nada más. ¿Qué es oración? ¿Qué es oración, hermano? Dependencia en Dios. Eso es la oración. Padre, te encargo que mis hijos, te encargo esta enfermedad, te encargo la economía porque está dura la cosa, yo no puedo resolverlo. Eso es oración. Entonces, si lo parafraseamos, depende de Dios, ruégale que te sane, ruégale que te ayude, ¿sale? Y sea agradecido cualquiera que sea tu circunstancia. Sea agradecido, por eso le vas a alabar. No, no es un Dios de microondas para que responda en cuanto le ruegas, no. Es un Dios con propósitos. Es un Dios soberano y que sabe lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace y por qué lo hace y si lo quiere hacer o no. Pero mientras tanto yo voy a descansar en su paternidad. Yo voy a descansar en su paternidad. Porque ahí he encontrado refresco a mi alma. Mucha. ¿Qué es echar la ansiedad? Dice, echa toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro. Échala toda. Deposítala, eso es echar, deposítala. Y ya no te preocupes por ella, ya ahí está. Como cuando tiras la basura en la cocina, la tiras, ya no te preocupas. No vas atrás del camino, a ver, ¿dónde quedó mi basura? No, ya, no te importa. ¿O sí? Vaya, eso sí, déjale a Dios tu problema y déjaselo. Porque tú no lo has resuelto en 20 años, ni en un día, ni en 5. No lo vas a resolver, déjale a Dios ahí el asunto. Y sigue agradeciendo y sigue haciendo tu chamba y lo que te corresponde. Y Dios hará lo propio. Deposita tu carga. Se trata de alabar a Dios en medio de la angustia, del insomnio, del problema, de eso se trata. Se trata de descansar en la paternidad de Dios. Yo he visto su mano. ¿Tú has visto su mano delante de Dios en tu vida? ¿Sí? Recuérdalo. Dice un salmo, si yo hablare de todas las cosas que tú has hecho, no podría contarlas. Yo digo amén, yo no podría contarlas, pero ese salmo me recuerda todas las cosas que Dios ha hecho por mí. Todas. Y hoy que estoy aquí parado por su misericordia y por su gracia, gracias. Que no merezco estar aquí. Pero Él quiere usar. Gloria a Dios. No merezco a mi esposa. Gracias. Gracias a Dios por todas las cosas. Que puedo ver los colores de la vida.
Bueno, la vida es alto, bajo, en medio, atrás. La vida es así, ¿no? La vida es así. Es como el electrocardiograma de nuestro corazón, es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Esa es la vida. Porque si el corazón es así, pues ya se acabó la vida, ya no hay vida, ya no hay vida. La vida es valles, ¿no? Sombras, oasis, desiertos. Así es la vida. Disfrutemos la vida. No estemos ansiosos por lo que no obtenemos. Disfruta lo que tienes. Dale gracias a Dios. Depende de su paternidad. Descansa en Él. No vivas del pasado ni del futuro. Vive tu presente. Disfrútalo. Dale gracias a Dios. Te voy a dar 2 versículos nada más para terminar. Son de mis favoritos. Dice, antes de ir ahí, vengo a esta anotación. Jesús dijo en más de 4 ocasiones cuando habló del afán en Mateo 5. En 4 versículos, Jesús dijo 5 o 4 veces, no te afanes. En 4 versículos, porque quiere hacer énfasis de que no nos afanemos. Y Jesús enseñó del afán. Y si Jesús dice no te afanes, pues no te afanes. No estés ansioso. Luego estoy yo trabajando abajo y mi esposa arriba y mi esposa baja y me dice, me dio el ansia, ¿no? Porque así dice. Porque mi esposa es más aprensiva. Entonces, me dice, me dio el ansia. Le digo, ¿por qué te dio el ansia? Es que tengo que resolver eso, tengo que entregar estos documentos y estos estados financieros y esto. Le digo, hace 3 meses me dijiste lo mismo y hace una semana me dijiste lo mismo. Ya lo resolviste, ¿no? Sí. Entonces, ni te preocupes, se va a resolver. Hace 10 años o 20, cuando entraste por primera vez al gobierno, que no tenías ni idea de las cuentas gubernamentales, de la abona y del cargo y no sabías ni de qué se trataba, Dios te sacó adelante, sí, pues también ahorita. O estás aquí por tu propio conocimiento, no, pues entonces, relaja, viajemos ligeros, hermano, viajemos ligeros. Disfruta de los colores de la vida, de los grises de la vida, aprende las cosas duras, ahí madura, y en las cosas divertidas disfruta a tus nietos, no estés con cara de perro de bulldog ahí amargado, porque te tiraron la lámpara, disfruta. Eso también genera ansiedad, estar preocupado porque el chamaco vaya, compras otro, le dices a papá que te la pague y ya. Disfruta la vida. Abuelitos, no, pues ya no te voy a llevar a mis hijos. Ya. Disfruta a mis hijos. Disfrutemos la vida. Viva ligero. 2 versículos y termino. Salmo 40. Salmo 40, el versículo 17, ese es uno de mis versículos favoritos porque me ayuda a pensar quién es Dios. Dice el versículo, Salmo 40, 17, aunque afligido y necesitado yo, ¿cómo dice? Esto es lo que me llama la atención. Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. ¿Sabe qué pongo a pensar cuando yo leo eso? Estoy afligido, estoy necesitado y aún así Dios piensa en mí. ¿Quién soy yo? ¿Este gusano pecador? ¿Quién soy yo, este hombre malo? ¿Quién soy yo, este hombre que le ha fallado y le falla y que es infiel? ¿Quién soy yo que hago mal y aunque estoy afligido, Jehová piensa en mí? El Dios de todas las luces, el que creador, ¿cómo puede pensar en mí? ¿Cómo puede, cuando yo clamo y lo busco, Él dice, aquí estoy? No, o sea, eso a mí me vuela la tapa de los sesos. Y digo, gracias por preocuparte por mí. Gracias porque cuando te busco, ahí estás. Y no tengo que agarrar una larga distancia ni tomar el metro, nada más volteo mis ojos al cielo y ahí estás. Nada más cierro mis ojos, nada más levanto mi voz, ahí estás. Qué padre. Dice, mi ayuda y mi libertador eres tú, Jehová, no tardes. No tardes. Pero si tarda, aprender a esperar. ¿Vives ansioso? ¿Vives preocupado en exceso? ¿Somatizas todas estas cosas? Busca de Dios. Quiere esos consejos que Dios nos da acá hoy. Vas a hallar descanso a tu alma. Vas a hallar descanso a tu corazón, a tu cuerpo. No quieras controlar las cosas. Los ansiosos quieren controlar las cosas. No puedes. Es imposible.
Puedes. La gente ansiosa, cuando vas en el coche con ella y él no va manejando o ella no va manejando, juegan a la lotería, ¿no? Él o yo, el niño, el semáforo, el perro. Espérame, déjame manejar. ¿Quieres controlar todo? Relájate. Viaja ligero. Viaja ligero, disfruta de los colores y de las sensaciones. Con sabiduría. No digas, pues hoy no voy a hacer nada. No, el pajarito sale a buscar la lombricita, pero descansa y Dios le da. Y el pajarito no sabe ni qué onda, pero Dios le da. Y para la lombricita también Dios le da el alimento, porque si no, ¿cómo se pone regordeta, no? Entonces, hermanos, descansemos en Dios. Aquel que diga, es que no es fácil, hace a Dios mentiroso, punto. Así de fácil. No lo digo yo, No se enoje conmigo, porque no lo digo yo. Y antes de hablar este mensaje, me decía Dios, pero, ahí está. Que Dios los bendiga. Padre, ayúdanos a vivir confiados, dependiendo de ti. Señor, el mundo está lleno de sinsazones, de luchas, de pruebas, de vicisitudes, de altas, de bajas, de valles, de sombras. Tu misma palabra que todos nos conocemos y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La conocemos, pero no la vivimos. Pero hay una condicionante arriba: si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas temor. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tus bendiciones, por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén.